15 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos este espacio dedicado a las herencias, al testamento. Con ustedes, 915331851. Teléfono directo para que nos llamen. Otro teléfono para mandar sus mensajes de texto o de audio, 609 22 47 16. Me dicen mis compañeros que ya hay un par de mensajes de audio. Están los oyentes ahí precavidos. Lo hacemos este espacio con Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es socia directora de Legal por Naturaleza. Muchas veces se habla mucho del testamento, de la herencia, pero y luego después, mira, me contaba, se lo tengo que confesar a ustedes, oyentes, me contaba hace nada Itziar que le llegan al despacho muchos herederos interesados en tramitar la sucesión desde el punto de vista empresarial. Hablaban de impuestos y sobre todo de pagar esos impuestos, pero de manera óptima, de manera rentable. A ver, o sea, ponme que yo, Itziar, he heredado varios inmuebles, uno en Madrid, otro en la playa, el otro en el pueblo, otro quizás en Italia. Ahí, ¿qué hacer? Si tengo, primero, varios repartidos en España, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues como siempre hablamos, yo recomiendo el asesoramiento preventivo y en este caso, una vez que ya tenemos la herencia sobre la mesa, pues vamos a intentar hacer una planificación sucesoria. Para ello, pues primero hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los inmuebles que tenemos, porque ahí cabe dentro del mercado inmueble locales, viviendas, garajes, que primero, ¿qué es lo que tengo y dónde está? ¿Y qué quiero hacer con ello? Que esté dentro del patrimonio familiar, lo quiero alquilar para obtener rentabilidad, lo quiero vender, cómo lo quiero vender. Una vez tomada esta decisión de manera consensuada, sobre todo si somos más de un heredero, valorar los inmuebles, otro dato importante, ¿cómo los voy a valorar? Claro. Hay que tener varios referentes, ¿no? Varios datos económicos como referencia fiscal, valor catastral, valor de mercado, un valor intermedio y a partir de ahí me voy al siguiente paso. Vale, ¿qué pasa si no es un heredero, sino son varios herederos? Bueno, pues lo más importante es el consenso. ¿Por qué? Porque si no, esto nos va a traer más que problemas, más tramitación, más decisión, incluso al final nos podemos ver abocados a un procedimiento judicial que justo es lo que no queremos. Yo siempre digo, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, pero vamos a intentar que el acuerdo sea bueno. Vale, ¿y podemos aceptar la herencia mediante pro indivisus y posteriormente formalizar otros negocios jurídicos como donaciones o como compraventas? Como poder se puede. Pero quizás no es mi mejor consejo porque estoy generando nuevos negocios jurídicos sobre los mismos bienes y eso devenga nuevamente impuestos. Al final puedo encontrarme con que estoy pagando 2 o 3 veces sobre el mismo bien varios impuestos distintos. Entonces, yo que recomendaría primero, vamos a intentar en ese consenso, intentar llegar a ser titulares de bienes completos. Tú te quedas un local, yo me quedo un garaje, mi hermano se queda un piso, incluso, bueno, pues luego puede haber compensaciones económicas y también en esa masa hereditaria tenemos dinero, tenemos acciones, fondos y demás, pero si necesariamente no llegamos a un acuerdo o bueno, pues todos queremos lo mismo y nos tenemos que ir a un proindiviso, luego se pueden hacer donaciones, se pueden hacer compraventas, pero como decía, generar nuevamente impuestos. Vale, llegados hasta aquí está claro, pero imagínate que tenemos un comprador para alguno de los inmuebles mientras estamos tramitando la sucesión. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, pues hay una posibilidad para optimizarlo y sobre todo economizar en gastos, que es plantear la figura del tracto abreviado. ¿Y esto qué es? Bueno, pues se trata de hacer solamente una escritura pública que va directamente del causante al comprador. El causante es la persona que ha fallecido. Nos evitamos esa inscripción registral a nombre de los herederos y que pase directamente al comprador. Pero para ello tendríamos que hacerlo con una autorización judicial. Es decir, tenemos ahí una declaración de herederos, nos vamos al procedimiento de división judicial y tenemos un comprador y el juez nos autoriza a que directamente hagamos esta operación. Entonces sí que
podríamos economizar. Pero bueno, este supuesto es cierto que es muy concreto. En los demás casos podemos hacer cosas como contratos de arras, con la condición de someterlo a la compraventa en el momento que se haya inscrito la herencia y demás. Vale, imagínate que todos nos llevamos bien, todos los coherederos, y no queremos que esa herencia, esos inmuebles, salgan del patrimonio familiar. Ahí, ¿cómo podemos proteger ese patrimonio? Bueno, pues aquí se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Y sobre todo una toma de decisión estratégica, porque lo que queremos realmente es proteger el patrimonio, y eso conlleva rentabilidad y fiscalidad. Se abre la ventana de poder constituir una sociedad limitada, que normalmente se denomina patrimonial, pero por el objeto social, que es la tenencia del patrimonio con o sin actividad económica. Aquí nos podemos acoger a ventajas fiscales en función del número de inmuebles que tenemos, si los dedicamos a alquiler o no. Bueno, hay que cumplir una serie de requisitos para poder acogernos a ellas, pero puede ser una buena fórmula para que no salga del patrimonio familiar, rentabilizarlo y, ¿por qué no?, aumentarlo. Vale, ¿y esto en materia de impuestos cómo afecta? Bueno, pues lo que hacemos por una parte es planificar la futura sucesión. Los que están heredando ahora pues probablemente tienen hijos o tendrán hijos en un momento posterior. Estamos también protegiéndonos frente a deudas ante terceros, porque realmente todo el patrimonio está fuera de nuestro patrimonio personal, con lo cual para mí esa sería la mayor ventaja. Vale. Y luego, un poco como comentábamos anteriormente, en función de qué contiene esa sociedad, nos vamos a poder acoger a ventajas fiscales en el impuesto de sociedades, en el IRPF, ya un poco atendiendo al caso concreto. Vale, vamos a ir con los oyentes, que tenemos muchas consultas. 609 22 47 16. Hola, buenos días. Yo tengo una duda para el consultorio de herencias. Tengo un par de preguntas relacionadas con el concepto de donación colacionable. La primera es en qué casos un donatario podría ser dispensado de tener que realizar la colación, y por otro lado, pues qué tipo de gastos no se considerarían como colacionables. Pues, por ejemplo, si las joyas que mi abuela me donó en vida podrían resultar colacionables a la hora de abrir la herencia. Muchas gracias. ¿Qué dices, Lucía? Bueno, pues a ver, cuando nos hacen una donación, me da igual el concepto, no, el bien que me donen, que sean joyas, que sea un inmueble, que sea dinero. ¿Por qué? Porque al final todo tiene un valor económico, con lo cual lo fundamental para que sea colacionable es que así se haya indicado. Mi consejo siempre es hacerlo en un documento público, con lo cual, si a esta oyente le han donado unas joyas que se han valorado en 300.000 euros y se han documentado, bueno, pues cuando llegue el momento de la herencia, pues tendrá que traerlo a la masa hereditaria. Eso por una parte. Y luego, ¿cuándo se considera no colacionable? Bueno, pues cuando se ha establecido, o sea, es colacionable o no, cuando el donante así lo ha establecido. Vale. Vamos con otra consulta de voz. Hola, buenos días. Quería hacerle una pregunta al consultorio de herencias. Bueno, básicamente mi padre falleció hace unos meses y dejó un terreno rural que era de todos los hermanos a partes iguales, pero uno de ellos se adueñó del terreno y bueno, pues está haciendo sus cultivos sin repartir ninguna de las ganancias. Entonces mi pregunta era si puedo exigirle a ese hermano que haga una división legal del terreno o que nos pague la parte correspondiente que nos tocaría a cada uno. Muchas gracias, un saludo. ¿Y Ciar? Pues sí, hay una manera, porque ahora mismo son todos herederos con un proindiviso sobre este terreno, pero no estamos obligados a mantener esa cosa común, con lo cual podemos instar una demanda judicial
para extinguir ese proindiviso, la división de la cosa común, con lo cual este hermano que ya está haciendo uso del terreno, que no se lo podemos prohibir porque es heredero igual que los demás, o sea que si ahora mismo los demás también quieren allí hacer su cultivo, pues de la misma manera que ha hecho él, cogerá su parcela y la cultivará. Pero mi consejo sería instar una extinción de la cosa común, y ahí le están obligando a que les abone su parte, se venda el terreno, o sea, algo van a tener que hacer para que cada uno pueda recuperar su parte. Mira, otra consulta de Manuel. Dice, mi hermano y mi cuñada, que no tienen hijos ni ascendientes, se hicieron testamento mutuamente dejando todos sus bienes de uno para el otro. Ahora, tras morir él, quedó todo para mi cuñada, la cual tiene sobrinos. La idea de los dos era dejar la mitad a la familia de él y la otra mitad a los sobrinos de ella. Pero en esta situación, si ella no hace nuevo testamento, ¿qué ocurre? ¿El testamento de mi cuñada a favor de mi hermano queda anulado o iría a nosotros? Segunda pregunta. A la hora de pagar sucesiones, si se hereda de una cuñada, ¿es el mismo grado de parentesco que un hermano? Qué complicado es esto, mira, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Han hecho el testamento, bueno, que esto es muy habitual, ¿hemos hecho el testamento del uno para el otro? No, a ver, el testamento es un acto personalísimo e intransferible, con lo cual, aunque sea un calco el del marido y la mujer, cada uno ha hecho su testamento. Entonces, en este caso, efectivamente, esta señora ha recibido todo lo de su marido porque no hay ni ascendientes ni descendientes. Y cuando ella fallezca, si no hay ningún cambio de testamento, efectivamente lo van a heredar todos los sobrinos de ella. Otra cuestión es que los sobrinos de él entiendan que tienen un derecho legítimo y lo que quieran hacer es impugnar el testamento o, en su caso, esa adjudicación de herencia. Vale, bueno, es interesante. Y el impuesto, pues como siempre, es un impuesto de sucesiones en función del grado, y es un grado colateral. Ya. Bueno, tenemos más consultas, pero lo que no tenemos es tiempo, Iciar. Se nos ha ido hoy en un plis. Oye, muchas gracias. Cuídate mucho y nada, seguimos ayudando a los oyentes. Igualmente, un placer. Cuídate. Hasta pronto.